Bienvenidos a esta serie de Gálatas. Hoy nos correspondería el capítulo 3 y como veníamos viendo en los capítulos anteriores, Pablo estaba muy preocupado por las cosas que estaban sucediendo en Galacia, la iglesia que él había fundado y que había enseñado y había hablado de Cristo. Ahora, luego que él se retira, aparecen falsos maestros con falsas enseñanzas, queriendo corromper la sana doctrina, la doctrina del Señor. Y vemos en los capítulos anteriores cómo Pablo defiende su ministerio y defiende la enseñanza y cómo los exhorta a los hermanos a volver otra vez a la senda que él les había marcado a través de Cristo. Entonces vamos a comenzar a leer el capítulo 3, donde Pablo, medio enojado, un enojo en el amor, por decirlo de esta manera, él trata de darle algún cachetazo a los hermanos de Galacia como para que reaccionen, como para que se despierten y salgan de ese embrujo en el cual habían caído. Vamos a compartir Gálatas capítulo 3, vamos a leerlos juntos. Y dice, yo tengo una versión que es una versión de un lenguaje sencillo. Entonces la palabra de Dios dice: ¡ay, Gálatas! ¡Qué tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo Cristo murió en la cruz. Solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia. Y si esto es así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla con esfuerzos humanos o con sus propios esfuerzos? Tanto sufrimiento para nada, aunque no creo que no haya servido de nada. Dios no les ha dado el Espíritu ni ha hecho milagros entre ustedes solo porque ustedes obedecen la ley. No, lo hace porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia, del Evangelio. Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. Desde mucho antes, la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia: gracias a ti bendeciré a todas las naciones. Así que Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confían en él, como Abraham lo hizo. Pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley, porque la Biblia dice: maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ordena. Nadie puede agradar a Dios solo obedeciendo la ley, pues la Biblia dice: los que Dios ha aceptado y que confían en él vivirán para siempre. Repito, nadie puede agradar a Dios intentando obedecer la ley. Y para que podamos entrar en el contexto y podamos entender un poco qué es lo que estaba sucediendo, tenemos que entender qué es lo que la ley exigía, qué es lo que la ley pedía, y tenemos que entender que nosotros que estamos en la gracia en este tiempo maravilloso, disfrutando el nuevo pacto, ¿de qué se trata todo esto? Hay una gran diferencia entre ley y gracia, y yo me tomé el trabajo de escribirlo, algo muy breve, como para que lo podamos compartir y entender. El propósito de la ley era mostrarnos nuestros pecados y la necesidad de estar bien con Dios. El propósito de la ley, en definitiva, era inalcanzable para nosotros, porque nadie, salvo Cristo, pudo cumplir con la ley. Nadie pudo llegar a las expectativas que la ley nos exigía, pero sí una sola persona, Jesucristo. Y dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley servía o nos sirve para conducirnos a Cristo, porque nosotros no podemos vivir bajo los términos de la ley y por eso necesitamos del Señor. Recordemos que Cristo vivió la vida
que nosotros no podemos vivir. En cambio, el propósito de la gracia nos hace estar bien con Dios, renueva esa relación. Recuerden que Dios reconcilió al hombre con Él por medio de Cristo, Dios mismo reconciliándose con nosotros. Y eso está buenísimo, porque ahora ya no estamos más obligados o no vivimos más bajo el yugo de la ley, sino que ahora nosotros en la fe en Cristo podemos vivir tranquilos, con una mente renovada, con un corazón cambiado, porque Cristo es lo que hace en nosotros, es justamente cambiarnos. Y dice Romanos 3, 21 y 22, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La ley nos exigía y un montón de cosas, pero la gracia y la misericordia de Dios es a favor nuestro. Dios nos salvó no porque cumplíamos la ley. Dios nos salvó a pesar de lo que nosotros somos. La ley nos exigía responsabilidad, o sea, la responsabilidad de cumplirla. Hay un texto en Deuteronomio que te lo resumo, que Dios dice, si vos cumplís esto decreto, o sea, hacelo con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero el problema estaba que en ese antiguo pacto Dios cumplía sus promesas, pero el pueblo no. Entonces el pacto no se podía llevar a cabo. ¿Por qué? Porque había una parte que fallaba. Dios no, nosotros sí. Era necesario que existiera un nuevo pacto. Por eso el antiguo pacto tiene su fin en Cristo. La culminación en Cristo. Cristo es el fin del antiguo pacto y es el comienzo de uno nuevo. El nuevo pacto es distinto. Los términos ahora es un regalo de Dios. Antes recibías las bendiciones y obedecías y te esforzabas, pero ahora las recibís porque es un regalo de Dios, que no lo merecemos. Por eso es gracia, un regalo inmerecido. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Otra diferencia que nosotros encontramos es la motivación. En la ley había una motivación que vos tenías que obedecer a Dios porque si no te daba miedo de caer en la maldición. Pero también si obedecías a Dios tenías una motivación que era recibir ese premio, esa bendición. Y Dios dice, bueno, si vos me haces caso, ahí en Deuteronomio dice, si vos me haces caso y obedeces, yo te voy a bendecir, pero si vos fallás, yo te voy a maldecir. O sea, era algo imposible para nosotros. Pero en cambio en el tiempo de la gracia, la motivación es el amor. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. En otras palabras, nosotros estábamos muertos ahora a la ley y vivos para Cristo, vivos por Cristo. Y esto está buenísimo, porque nos quita un gran peso de encima. Ahora nosotros solamente ponemos nuestra confianza, no en nuestros esfuerzos de cumplir la ley, sino en Cristo. Porque aunque hagamos todo el esfuerzo que querramos, nunca vamos a poder cumplir la ley. Y el apóstol Pablo estaba diciendo a los hermanos de Gálatas, quieren volver a eso. Quieren volver a ese sistema donde tienen que cumplir ciertos ritos. Aparte de Cristo, quieren agregarle ciertos ritos que ni nosotros ni nuestros padres lo pudieron cumplir. Y ahora ustedes se quieren atar a eso. Déjenme decirles que están errados. Están equivocados. Lo que hemos recibido ahora es un regalo precioso de Dios. Otra diferencia que encontramos, y esta creo que estaba bastante buena, y esto es algo que sucede en las religiones que imperan hoy en el mundo, que la religión te dice tenés que hacer para hacer. La religión trabaja de esta manera, desde lo exterior para lo interior, entre comillas. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios.
En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero sabemos que nosotros por la ley no podemos agradar a Dios porque es imposible para nosotros. Pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y en Cristo, ahora la diferencia en la gracia es que primero hay que ser para luego hacer. Muchas personas se confunden, muchas personas viven su vida de pecado y a la vez hacen buenas obras para ver si pueden tapar con eso sus pecados y que Dios los mire con satisfacción. Pero déjame decirte una cosa, que estás totalmente equivocado, porque primero tenemos que ser para luego hacer. No es que ahora que estamos en Cristo hacemos buenas obras para salvarnos, sino que ahora que estamos en Cristo, porque somos salvos, hacemos muy buenas obras. Lo repito, no hacemos buenas obras para ser salvados por Dios, sino que las hacemos porque ya en Cristo somos salvos. Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y eso es lo que produce Dios en nosotros. Ya no es nuestra fuerza, ya no es nuestra motivación personal, sino que es Dios viniendo a nosotros en la persona poderosa del Espíritu Santo que nos convence de pecado, que nos cambia el corazón, que nos cambia la mente, que nos corrige, que nos disciplina, que nos guía, que nos orienta, que nos consuela, que nos ayuda en las aflicciones. Ahora Dios nos equipa por los méritos de Cristo. Y esto está buenísimo porque es un descanso para el alma. Y hay un autor llamado Tim Keller que habla sobre este tema y yo hice un pequeño resumen de 3 puntos y lo vamos a compartir juntos. Dice: el Evangelio es el camino por el cual entramos al reino de Dios. Esto es cómo aplicamos lo que estaba sucediendo ahí en Galacia a nuestros tiempos, a nuestro contexto, a lo que vivimos hoy. Lo repito, el Evangelio es el camino por el cual entramos al reino de Dios. Pero ahora Pablo mostrará que el Evangelio es mucho más que eso. No solo somos salvos por el Evangelio, sino que también ahora crecemos por el Evangelio. Pablo está diciendo que no comenzamos por fe y luego seguimos adelante y crecemos por medio de nuestras obras. No solo somos justificados por la fe en Cristo, también somos santificados por la fe en Cristo. Nunca dejamos el Evangelio atrás. Y quiero agregar algo a esto para que nos quede un poquito más claro. Muchas veces se enseña que está bien, Dios viene, nos convence, nos cambia y nos da todo, y ahora depende de nosotros. Nuestro comportamiento depende de nuestro esfuerzo para crecer y no se trata de eso. No es así. Si la persona está pensando así, está errada. Porque el Evangelio no solamente que nos salva, sino que también nos ayuda a crecer. Crecemos mediante el Evangelio, crecemos mediante nuestra confianza en Dios. Crecemos diciendo: Dios, yo no puedo, pero confío en que vos podés y podés llevarte todos mis pecados, todas mis faltas y podés corregirme y podés seguir transformándome en la medida que el Evangelio haga impacto en mi vida. Otro punto que este autor toca, dice: había un mensaje, el mensaje era Jesucristo crucificado. Y acá voy a hacer un alto. El mensaje era Jesucristo crucificado. Si vos escuchás hoy, los mensajes son tan distintos al mensaje que daban los apóstoles, que daba el Cristo mismo. Hoy en día se llenan de tantas cosas los mensajes y son tan humanistas. Los mensajes de hoy es Dios pensando en el bienestar del hombre. Los mensajes de Dios están cargados de psicología. Los mensajes de hoy están cargados de legalismo, de moralismo. Pero Pablo predicaba un mensaje. Ese mensaje era Jesucristo crucificado.
observa que la esencia de este mensaje no es cómo vivir, sino que lo que ha hecho Jesús por nosotros en la cruz. Hay una diferencia con el mensaje moderno, que el mensaje moderno te dice, tenés que hacer esto, tenés que caminar por acá, tenés que hacer esto otro, pero el mensaje que nosotros tenemos que dar es el mensaje de Cristo crucificado. Es el mensaje de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Es el mensaje de que Cristo ya vivió la vida que vos y que yo no podemos vivir. Ese es el mensaje, esa es la buena noticia. Y que nosotros nos hacemos acreedores de todo esto solamente creyendo en el Señor, teniendo fe en Él. El Evangelio es un anuncio de eventos históricos y no es una serie de instrucciones sobre cómo vivir. Si escuchás solamente que tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, para que Dios pueda mirarte con agrado, déjame decirte que estás errándole al blanco. El último punto es la manera de progresar como cristianos es arrepentirnos y desarraigar estos sistemas. Igual que cuando llegamos a ser cristianos, con la vívida representación de la obra salvadora de Cristo por nosotros, cuando abandonamos los esfuerzos de confiar en nosotros mismos para perfeccionarnos. Miren, es imposible confiar en Cristo si no vimos a Cristo en la cruz. Es imposible confiar con nuestra alma, con nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, cuando nosotros todavía no vimos a Cristo en la cruz. ¿Saben una cosa? No es que una revelación que vas a ver, sino que por la fe. Si el Espíritu Santo no te manifiesta, no te revela, si se me permite el término, a Cristo en la cruz, nunca vamos a poder entender lo que Él hizo por nosotros. Es necesario que el Espíritu Santo nos revele la obra de Cristo en la cruz y todo lo que Él tuvo que pagar, todo lo que Él tuvo que vivir por nosotros, para que nosotros podamos rendirnos definitivamente a Él. El justo pagando por los injustos. El justo pagando por el injusto ángel. Por mi culpa y por mis pecados, Él fue a la cruz. En la medida que no entendamos esto, no vamos a poder comprender de qué se trata el Evangelio y vamos a caer y vamos a ser llevados por distintas corrientes, hace esto, hace aquello, confía acá, confía allá. Pero déjame decirte que tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Que nada nos quite los ojos de Cristo, ni siquiera pecados que podamos cometer nos aleje y nos haga quitar los ojos de Cristo. Cristo es nuestro centro. Cristo es el autor y el consumador de la fe. Por eso, queridos hermanos, cuidado con las enseñanzas que andan dando vueltas por ahí. Aprendamos y vivamos este evangelio maravilloso. La gracia para nosotros que no la merecíamos. Sin embargo, Dios nos amó de una manera increíble, de una manera que no se puede entender. Dios nos ha amado, nos ha perdonado, nos ha cambiado, nos ha hecho ciudadanos del cielo y nos ha dado todas las bendiciones espirituales en Cristo. En Cristo podemos descansar. Si alguien está cansado y trabajado, dice el Señor, venga a mí. Si estás cansado de intentar vivir una vida que agrade a Dios, Dios te dice, no lo hagas, vení a mí, cree en el Señor, yo te voy a ayudar, voy a poner mi espíritu y te voy a hacer andar por los caminos que yo ya tengo preparados para que vos transites. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por la obra de Cristo. Ayúdanos a entender
cada día más tus propósitos. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón y ayúdanos a caminar, Dios mío, en el centro de tu voluntad. Gracias por Cristo, gracias porque Él vivió la vida que yo no pude vivir. Y hoy soy salvo por los méritos de Cristo, porque la gracia mediante la fe me lleva a recibir esta gran bendición.